Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por su amor y su grande misericordia. En este momento vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy en día, mis amados hermanos, muchos nos preguntamos y siempre tenemos esta duda. ¿Existen apóstoles, existen profetas, existen pastores, maestros, evangelistas? ¿Qué ministerios son los que están activos realmente el día de hoy? Bueno, veamos qué es lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto. Y esto para poder comprender cada uno de nosotros que estamos ahora mismo a través de este sistema telemático de Zoom, esta plataforma, en este estudio bíblico. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ustedes saben, el apóstol para nosotros los gentiles, quien ha proporcionado el 60% del Nuevo Testamento, es quien nos está dando a conocer este principio fundamental establecido en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, él mismo, cuando dice él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy se sostienen varias doctrinas, varias tendencias filosófico-doctrinales, donde muchos eruditos de la Biblia, teólogos, sostienen que ya no existen ciertos ministerios. ¿Cuáles de estos son los que han desaparecido según los teólogos? Bueno, se nos habla de que no pueden existir los apóstoles hoy en día porque se sostiene que el Nuevo Testamento escoge a 12 apóstoles literalmente. Si nosotros tomamos en cuenta los que escogió el Cordero, pero recuerden que no solamente el Cordero había escogido 12 apóstoles, sino más bien 13. Uno de ellos, como ustedes saben, Judas Iscariote, fue el que murió ahorcado, se suicidó después de haber vendido a Cristo Jesús, y de hecho la Biblia nos actualiza diciendo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que el apóstol Pedro, tratando de suplir este vacío ministerial del 12º apóstol, entretuvo con toda la gente diciendo que se den nombres a conocer de aquellos que habían estado con Cristo Jesús desde que empezó el ministerio terrenal hasta ese momento donde ellos estaban ejecutando este tercer apostolado, digamos, este 12º apostolado, para suplir el de Judas que había caído por transgresión conforme lo determina el libro de los Salmos. Recuerden que para esto Pedro no tenía el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo viene posterior. Es importante anotar esto, ya lo vamos a explicar por qué. Cuando la Biblia nos establece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos establece que Pedro solicita el nombre de algunos para que tome otro su oficio. El libro de los Salmos dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces
los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y la Biblia nos dice la clave de este capítulo, el versículo 26, dice lo siguiente: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Mis amados hermanos, el error doctrinal de muchas personas, lógicamente, cuando utilizan la suerte como estrategia, basándose que en el apóstol Pedro había tirado suertes para poder designar al apóstol número 12, que sería el número 13 en realidad, porque Judas vivió, aunque ya había perdido la vida, como hemos dicho en momentos anteriores, a causa de que se suicidó. Sin embargo, la Biblia dice, mis amados hermanos, que habían escogido a a Matías y a Barsabás, claro, a Barsabás y a Matías, que tenía por sobrenombre Justo. Entonces, mis amados hermanos, aquí nos damos cuenta que el hombre dentro de su intelecto siempre ha querido interpretar la palabra de Dios, pero por eso hemos dicho, para la interpretación de la palabra de Dios es necesario que nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo, porque quien escribió la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras, dice que los santos varones de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Así que quien es el llamado a interpretar la Escritura en una forma consistente y verídica no es solamente el intelecto humano, sino más bien es el Espíritu Santo que mora y habita en nosotros. Por supuesto, como he dicho, no tenían al Espíritu Santo dentro del bautismo. Recuerden que un verso más adelante nos dice el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, y ahí es donde vino el Pentecostés. Entonces, Pedro dejó ya sus locuras doctrinales de querer manifestar la voluntad de su intelecto, ¿no es cierto?, al querer proponer a un ministerio tan importante como el apostolado o el apostólico, bendito sea el nombre del Señor, interponerlo, digo yo, a través de su intelecto humano, cuando la Biblia nos dice que los ministerios solo son puestos por Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él es el único que pone y quita reyes. Por eso, ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo jamás había designado ministros. Él no ponía evangelistas, él no designaba apóstoles, él no designaba maestros, no designaba apóstoles más ni profetas, porque él conocía que todos tenemos un llamado de parte de Dios y que solamente los que somos llamados de parte de Dios podemos ejercer un ministerio. Él mismo establece dentro de las cartas paulinas, sosteniendo que él es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de hombre ni por hombre, sino vuelve a ratificar por la voluntad de Dios. Pero vemos que esto no sucedió con el apóstol Pedro. Todavía hemos dicho, no tenía el bautismo del Espíritu Santo que le dé la interpretación lógica de cómo tenía que darse los ministerios. De hecho, él dice, tome otro su oficio. Había leído el libro de los Salmos, claro está, cuando dice en el verso 20, es que está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Él quiso suplir un vacío, lógicamente, existencial del 12º apóstol. Recuerden que era necesario, o la tradición de ellos, la importancia de ellos era que haya 12 apóstoles. El número 12 era muy importante para el pueblo de Israel porque son 12 las tribus de Israel. De hecho, mis amados hermanos, el apóstol Juan nos habla, sosteniendo en el libro del Apocalipsis, nos dice que la grande ciudad que está de oro, ¿no es cierto?, calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén, la cual está delante del trono de Dios, arriba en el cielo, hasta que llegue el momento que descienda la nueva tierra y el cielo nuevo, y nueva tierra aquí, mis amados hermanos, dice que tiene 12 puertas y cada puerta el nombre de un apóstol. Por lo tanto, era necesario siempre cumplir con el nombre del 12º apóstol, pero no de la forma que Pedro lo estaba sugiriendo, botando suertes para saber quién iba a ser elegido, porque hemos dicho que solamente Dios es el que pone reyes y el que quita reyes.
no los puede poner el hombre. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuáles eran las funciones del apóstol? Por supuesto, el apóstol tenía varias funciones. Ustedes ven que todos los apóstoles empezaron a evangelizar, cumplían un rol protagónico predicando la palabra de Dios, pero ¿cuál era la máxima jerarquización de los apóstoles? Primero determinemos qué es un apóstol. El apóstol, por supuesto, viene de esta raíz, ¿no es cierto?, que significa apostelos, esta raíz griega que significa apostelos. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y del griego la palabra apostelos significa enviado o comisionado especial. Por lo tanto, el ser comisionado especial era la máxima función que Dios estaba creando ahora a través de Jesucristo nuestro Señor, porque el Antiguo Testamento, todo el Tanaj, nos habla, mis amados hermanos, que la máxima jerarquía delante de la presencia de Dios, espiritualmente hablando, era el profeta. Por supuesto, digo espiritualmente hablando, porque si hablamos en términos humanos, también el Espíritu Santo estaba sobre el rey, pero el rey no era un sacerdote delante de Dios necesariamente. Recuerden que para eso se había instituido el sacerdocio aarónico, que lógicamente el primer sacerdote o sumo sacerdote fue Aarón y después sus hijos, y venía sobre este linaje de la tribu de Leví. Ahora bien, la diferencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, hemos dicho, fue la incorporación de este nuevo ministerio, un ministerio más elevado que el del profeta. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar en este momento. Decimos primero que el apóstol es un enviado especial, un comisionado especial, pero ¿comisionado de qué? A ser testigo de Jesucristo primeramente, porque fueron los que estuvieron con el Señor Jesucristo desde que entraba y salía el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y esa era la regla general. Ahora, toda regla tiene una excepción. Ustedes se dan cuenta que Pablo, el apóstol, jamás estuvo en su ministerio terrenal, en el ministerio de Jesucristo. Él fue llamado como apóstol y él mismo lo sugiere. Yo, como un abortivo, he sido llamado al ministerio apostólico. Yo, que soy el menor de todos los apóstoles, porque yo soy indigno, decía él, porque yo perseguí en otro tiempo a la iglesia. Pues bien, él puede decir eso, pero lo que Dios dice es otra cosa. Él es apóstol y no hay un apóstol mayor ni un apóstol menor. Más bien, si nosotros hacemos un estudio bíblico de todos los apóstoles, Pablo fue el mayor apóstol. De hecho, como he dicho, él es el promotor del 60% del Nuevo Testamento. Y eso no es poca cosa como para garantizar que era el menor de los apóstoles. Quizás un poco de la humildad del corazón del apóstol es el que dejaba que estas palabras se dejen como tinta plasmadas en la escritura para no elevarse en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Bien vale decir que Pablo, como nombre traducido al idioma español, significa pequeño. Pero bien, de pequeño no tenía nada. Él era un monstruo espiritual en toda la extensión de la palabra. Era un hombre erudito, era un hombre pensante, era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, que era de los maestros bíblicos de aquel entonces, de lo mejor que había. Así lo relata la escritura. Gamaliel era, por supuesto, un gran maestro, y Pablo necesariamente fue discípulo a los pies de Gamaliel, creció a los pies de él. Ahora bien, para ser un apóstol, recuerden, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que muchos se tildaron de apóstol y se decían ser apóstoles. Y ahí es donde lógicamente los otros apóstoles, en el celo que tenían, empezaron a decir: estos son apóstoles falsos, apóstoles fraudulentos que no vienen de Cristo, sino que vienen para pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, los 11 apóstoles de Jerusalén, encabezados lógicamente por Pedro, por Santiago y por Juan, tenían este celo, y tampoco creían que el apóstol Pablo en realidad se había convertido al Señor Jesucristo, y menos que sea un apóstol llamado por Cristo, porque según ellos no cumplía
estos requisitos de haber permanecido con Cristo desde que inició su ministerio terrenal hasta cuando Cristo fue elevado desde la última vez que estuvo con ellos, los 40 días entrando y saliendo entre ellos, y el día en que se manifestó, dice la Biblia, a más de 500 personas al mismo tiempo. Por lo tanto, según ellos, él carecía de este requisito previo para ser denominado apóstol de Jesucristo. Pues bien, mis amados hermanos, así las cosas, ustedes se dan cuenta que el Nuevo Testamento jamás vuelve a topar al apóstol que fue elegido por suertes. Y me estoy refiriendo necesariamente a Matías, quien por suertes fue designado el 12º apóstol. En otras palabras, el Espíritu Santo no es quien da testimonio de que él era designado y llamado por Dios para ser quien supla el vacío ministerial que había dejado Judas en la transgresión cometida y que lógicamente se había ahorcado. El Espíritu Santo tenía que haber dado en el Nuevo Testamento una cobertura dentro del libro de los Hechos de todos los actos y acontecimientos que Matías había o tuvo que haber desarrollado en favor de Jesucristo. Porque tenemos que comprender algo, mis amados, que cuando alguien es llamado de parte del Señor, el máximo sello distintivo, si queremos tomarlo así, es que tengas la cobertura de la presencia de Dios en tu vida, o sea, que tu vida suceda cosas que no suceden cotidianamente al común denominador de las personas en la sociedad. Porque caso contrario, ¿cuál es la diferencia en que hayas o no sido llamado de parte de Dios? Y ahí tenemos que profundizar, por ejemplo, si Moisés fue llamado de parte de Dios, algo distinto que lo que tenía el pueblo de Israel tenía que manifestarse en él. ¿Y qué era lo que se manifestaba? Justamente lo sobrenatural de Dios. Ustedes ven que Moisés manifestaba poder sobrenatural, lógicamente porque tenía la cobertura de Dios y del Espíritu Santo. Así también el Nuevo Testamento, si es que asintiera doctrinalmente hablando, asintiera el Espíritu Santo de que Matías sería el 12º apóstol y que Pablo no lo es, entonces, mis amados hermanos, estaríamos nosotros necesitados de esta demostración de poder sobrenatural que nos cuenten las páginas de la Biblia en el Nuevo Testamento específicamente para poder certificar que el Espíritu Santo dio la cobertura a Matías como 12º apóstol. Pero hemos dicho siempre desde el Génesis de este estudio bíblico que nadie es puesto apóstol, rey, sacerdote, profeta, maestro, evangelista o ministro de cualquier índole si Dios no lo llama al ministerio, y de tal suerte que ustedes terminan viendo al apóstol Pablo enseñándole a Timoteo, su hijo espiritual, y diciéndole: Timoteo, te encargo que levantes ancianos en las iglesias. Pablo levantaba iglesias porque ese era otro de los atributos y características del apostolado, que levantaban iglesias y que traían la doctrina de la revelación de Dios, que es el Nuevo Testamento, y que nosotros, ustedes sí, y mi persona lo estudiamos diariamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, el error doctrinal puede venir sobre una persona aun cuando tiene un llamado ministerial como apóstol. Lógico, tocaremos este punto un poco más adelante. Primero queremos establecer que los apóstoles o los ministros única y exclusivamente son llamados de parte de Dios. Y es así que el Espíritu Santo sí nos da testimonio en el Nuevo Testamento de que Pablo es aquel 12º apóstol que venía a suplir el vacío existencial de Judas Iscariote, quien había caído por transgresión, porque la Biblia nos relata todo el poder sobrenatural que el Espíritu Santo manifestaba a través del apóstol Pablo cuando levantaba a paralíticos, daba vista a los ciegos y tuvo un llamado de parte de Dios. Habíamos dicho en momentos anteriores que los apóstoles no creían que Pablo era un apóstol. ¿Por qué? Porque lógicamente el trasfondo cultural de Pablo, en el sentido de que espiritualmente hablando, él pertenecía a la secta más
acérrima del principio del primer siglo, que eran los fariseos. Recordarán que Pablo lo manifiesta más adelante en sus cartas paulinas, sosteniendo: yo adelantaba a todos los que eran contemporáneos a mí. Si alguien habla del fariseísmo, yo era el primero, adelantaba a todos ellos. Soy fariseo, hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, lo determina él, y en ese fariseísmo que yo profesaba, decía el apóstol Pablo, yo era tan acérrimo que arrastraba y perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por su Saulo de Tarso, con lo que pensar en nuestro tiempo, si un enemigo acérrimo que tengamos actualmente de pronto nos dice: yo soy igual a ustedes en el nivel espiritual por mi llamado apostólico, lógicamente que vamos a pensar dos veces si es que es o no es verdad. Va a crear el beneficio de la duda en nuestra mente para saber si es que es o no esa persona convertida y que tiene un ministerio, un llamado poderoso como el que tenemos usted y yo, si es que fuésemos apóstoles. Estamos tratando de ponernos, por supuesto, en los zapatos de los apóstoles. Ahora, ellos dudaban porque quizá estaban queriendo pensar dentro de ellos, me imagino, elucubrando, ¿no? Porque la Biblia no lo testifica ni lo discierne así, pero sí dice que dudaban de él. ¿Por qué? Porque él era tan acérrimo dentro de, u ortodoxo dentro de la secta de los fariseos, que no solamente perseguía a una ciudad, sino que pedía cartas para viajar de ciudad en ciudad y perseguir a los demás. En esta ocasión iba a perseguir a la iglesia de los santos que estaba en Damasco. Sin embargo, mis amados hermanos, fue interrumpido, dice, por nuestro Señor Jesucristo, y tuvo el llamamiento apostólico desde ese momento. No lo sabían los 11 apóstoles todavía, y por eso lógicamente dudaban y decían, quizá, como hemos dicho, elucubrando, decían entre ellos, quizá esta es una alternativa donde él se convierte, entre comillas, al cristianismo, y solamente para venir a perseguirnos a nosotros cuando le abramos la puerta y le digamos bienvenido. No vamos a caer en esa mentira del apóstol Pablo. Quizá era el pensamiento intrínseco en la mente de cada uno de los 11 apóstoles que ya habían sido designados con anterioridad y que estuvieron acompañando en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, así las cosas, mis amados hermanos, el tiempo y el Espíritu de Dios fueron quienes determinaron la credibilidad de Pablo, si es que fue o no llamado por Cristo. Y es así, mis amados hermanos, que nosotros nos damos cuenta que al posterior del tiempo transcurrido, Pablo demostró que en verdad sí fue convertido al cristianismo, y no solamente convertido, sino que su llamado apostólico fue tan real y tan preciso que volvemos a repetir una vez más, valga la redundancia, de que quien dio la cobertura ministerial fue el Espíritu Santo a través del poder sobrenatural de la manifestación de Dios. Recuerden que Jesucristo había dicho a los discípulos: mayores cosas que las que yo hago, vosotros haréis, ¿verdad? Así que esas mayores cosas que había hecho Jesucristo las estaban haciendo a través del apóstol Pablo, de tal suerte que termina esta pelea tan grande que se sostenía entre los 11 apóstoles y el apóstol Pablo, a quien se le había encomendado de parte de nuestro Señor Jesucristo el predicarnos a nosotros los gentiles y a ellos, a los israelitas. Luego terminan siendo convencidos por el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo en cierta ocasión empezó a manifestarle nuevas verdades bíblicas al apóstol Pedro, cuando le sugiere diciendo: Pedro, ve a la casa de Cornelio, el romano, y yo no temas en ir y bajar con las personas, porque yo las envié, dice el Espíritu Santo. Cuando él estaba orando, ¿verdad? Tenía una revelación y estaba en éxtasis en el Espíritu, y se le estaba mostrando que no llame común ni inmundo a lo que Dios había santificado. Y Pedro termina convencido por el Espíritu Santo, de tal suerte que baja donde Cornelio, y estando con Cornelio, mis amados hermanos, ustedes pueden leer en la Escritura, lógicamente dice que le dice las primeras palabras: Cornelio, sabes bien que para nosotros los judíos es denigrante, es vergonzoso
es impuro, es inmundo entrar nosotros a la casa de un gentil. Sin embargo, el Espíritu Santo me ha dicho que venga sin temor, así que voy a hablarte de Cristo, que es lo que tú quieres saber. Y mientras él estaba predicando, sin que haya terminado ni siquiera el mensaje de la palabra, de pronto desciende con poder y autoridad el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre los que estaban con él. Y lógicamente el apóstol Pedro queda abismado y empieza a cambiar su mentalidad y a pensar diciendo, quizá el apóstol Pablo tiene la razón cuando está predicando a los gentiles, y este apostolado, como hemos dicho, esta comisión especial significa apóstol o apostelos de Pablo, sí viene de Jesucristo, porque él está predicando a los gentiles que nosotros con los 10 apóstoles y yo estábamos criticando, cuando ahora yo soy testigo presencial y ocular de que el Espíritu Santo ahora también desciende, igual que en el día de Pentecostés, igual que en nosotros los que estábamos, los 120 rústicos que estábamos en ayuno y oración en el día de Pentecostés, también está para los gentiles, y también estoy comprendiendo que Dios se agrada de todos aquellos que lo aman y lo temen. Bendito sea el nombre del Señor. De Amén. tal suerte, mis amados hermanos, que empieza a cambiar la doctrina de los 11 apóstoles, y lógicamente vamos a ver el primer concilio que hacen los 11 apóstoles con el apóstol Pablo, estando Santiago como ministro. Bendito sea el nombre del Señor. Que los ministerios primeramente son entregados por Dios. No puede el hombre disponer ministros, o sea, no podemos nosotros, mis amados hermanos, comisionar absolutamente ningún ministerio. Lógicamente, ¿por qué? Porque como hombres no somos los dueños de la viña. Bendito es el nombre del Señor. Y por lo tanto, Dios es el que unge a los ministros. Alguien me dirá, pero vemos que el conjunto del presbiterio unido al apóstol Pablo impusieron las manos sobre Timoteo y le entregaron el ministerio evangelístico. Bueno, recuerden ustedes que el presbiterio en aquel entonces se reunía los máximos líderes de la iglesia, los que eran ancianos, y estaba el apóstol Pablo como apóstol, por supuesto, pero es el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, quien había manifestado la voluntad de Dios para encomendar el ministerio. Por lo tanto, cuando se unge ministros, todavía se hace como un llamado directo de Dios o por la unción que puede ser impartida a través de un ministro, pero quiero manifestar que la diferencia es que no es por la voluntad humana. Voy a poner un ejemplo claro. Si yo quiero aprender la palabra de Dios y me voy a un eficiente seminario bíblico nacional o internacional, por supuesto, voy a estudiar para recibirme de pastor. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando el llamado de mi Señor es para que yo sea un profeta? Vaya, que sea un apóstol, un evangelista o un maestro. Simplemente voy a estar fuera de la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que llama, el que pone y el que quita reyes, nos establece la palabra de Dios. Así que no estamos confundiendo o sugiriendo, mis amados hermanos, de que a través de un hombre el Espíritu Santo no pueda dar una palabra profética o haber la imposición de manos, como ocurrió con Timoteo cuando se le transmitió el ministerio evangelístico a él, de tal suerte que el propio apóstol Pablo, cuando estaba desligándose Timoteo del ministerio, se estaba enfriando porque empezó a alzar pesas. Él era un muchacho joven, por supuesto, y cuando empezaba a alzar pesas, el apóstol Pablo lo reconvino y le dijo, Timoteo, por favor, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por eso te ruego, ejercítate para la piedad, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Por lo tanto, sabemos que se le había encomendado el ministerio evangelístico a través de la imposición de manos del presbiterio. Por lo que sí reconocemos, mis amados hermanos, los que algo estudiamos la palabra del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la imposición de manos de un hombre ungido de Dios, donde alberga el Espíritu Santo y nos suelta una palabra real de parte de Dios para destinarnos a nosotros un ministerio, lógicamente se cumple.
Es así también que ustedes ven que la primera forma, esa sería la segunda, la primera forma es la encomienda directa de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Por ejemplo, en los días de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo, estando en la tierra, vigiló toda la noche pidiéndole al Padre la guianza para que Él pueda asignar y comisionar a los 12 primeros, incluido a Judas Iscariote. Posteriormente vemos que es el mismo Señor Jesucristo quien encomienda el ministerio apostólico a Pablo. Bien, al principio del mensaje habíamos hablado de que el libro de los Efesios capítulo 4 verso 11 nos dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y es así que cierta parte de los teólogos sostienen que este es el fundamento para designar que todavía existen los apóstoles. Hay otra parte también, lógicamente, antagónica, en el buen sentido de la palabra. Antagónica quiere decir contrario, antagónica a esta postura, que nos manifiesta que en efecto cuando Pablo lo escribió es porque existían los apóstoles en ese momento y Pablo mismo era un apóstol y lo que estaba es comunicándole a la gente y diciéndole: miren, primero estamos nosotros los apóstoles, luego los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Benditos el nombre del Señor. Pero bien, estas dos tendencias, ¿quién tiene mayor peso? Eso es lo que nosotros debemos dilucidar, no por el intelecto humano, sino qué es lo que nos manifiesta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primero, hemos dicho que el término apóstol viene del término griego apostelos, que significa enviado de Dios, ¿verdad? Así que el que yo sea ahora un apóstol, tengo que tener el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder ser apóstol. Miren, así como cuando el presidente de la República, y perdón que ponga este ejemplo quizá castizo y mundano, pero es tal vez valedero, cuando de enseñar se refiere, ustedes saben que el Señor Jesucristo para enseñar hasta el diablo lo puso de ejemplo un día diciendo que su reino no se divide, ¿verdad? Así es que permítanme poner al mundo como ejemplo. Cuando un presidente de la República nombra ministros, los nombra personalmente él. Ojo, los nombra personalmente él. Así es que, ¿a través de qué los nombra? A través de un decreto. Por lo que necesariamente un apóstol tiene que ser llamado, encomendado por Dios. La una corriente doctrinal nos dice que no pueden existir apóstoles. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos habla de que la Nueva Jerusalén tiene solamente 12 pórticos y en cada pórtico el nombre de uno de los apóstoles del Cordero. Ojo con esta palabra, apóstoles del Cordero que van a la Nueva Jerusalén. Pero mis amados hermanos, como contrapeso, tenemos que decir que los apóstoles son comisionados especiales a nivel del mundo entero. Y los apóstoles van a gobernar en la Nueva Jerusalén a las 12 tribus de Israel. Los 12,000 que van a entrar en cada una de las tribus. Ustedes recuerden que la ciudad no es el mundo. En otras palabras, la Nueva Jerusalén, mis amados hermanos, es una ciudad que representa la Jerusalén actual. La pregunta que debemos hacernos es, ¿la Jerusalén actual tiene capacidad para albergar a todos los habitantes del planeta? No, ¿verdad? O sea, que vamos a necesitar quien siga gobernando y rigiendo, bendito sea el nombre del Señor, a las demás naciones, a las demás ciudades, aparte de la gran capital mundial que será la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, existe el llamado apostólico actualmente. ¿Por qué? Porque a través de los apóstoles Dios se hace manifiesto a nivel mundial de muchas formas, como lo era en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a tener que ahondar un poquito más tarde, porque esto lo hablaremos cuando tratamos de la comisión de los profetas, ya que
muchos sostienen de que ya no existen tampoco los profetas. Y también, asimismo, hay corriente doctrinal a favor y en contra de la existencia o no de los profetas en la actualidad. Debemos decir, mis amados hermanos, como epílogo y resumen de esta primera parte que nos habla de los apóstoles, que tenían ciertos requisitos que cumplir. Como hemos dicho, haber sido llamado por nuestro Señor Jesucristo en forma directa, comisionado por Él. 2, tener las características del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del poder de Dios. Ahora, los sufrimientos del apóstol son otra de las características de los apóstoles. Pablo lo dice, nadie me regaña a mí ni me hable porque yo traigo las marcas de Cristo en mi espalda. Y lo dijo, lógicamente, cuando él estaba sujeto a que fue castigado con varas, fue con látigo, fue con piedra, encarcelado. Y lógicamente traía las marcas de nuestro Señor Jesucristo, hablando del dolor que había padecido o de los padecimientos que había experimentado la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que los apóstoles, por supuesto, los verdaderos apóstoles del Cordero, lógicamente sufrirán estas persecuciones en la actualidad también, porque el diablo simplemente no ha cambiado ni se ha convertido al cristianismo para no atormentar a los apóstoles actuales. Ahora bien, ¿qué otra característica tenían los apóstoles? Los apóstoles fundan iglesias. Hay cierta corriente doctrinal que quizá sería bueno mencionar, que también los que sostienen que no existe el ministerio apostólico dicen que sí existe el apostolado. Recuerden que el apostolado, mis amados hermanos, es una comisión especial y por lo tanto alguien puede tener un apostolado de cantante o de, qué sé yo, de salmista, o sea, una comisión especial para ser un salmista, o ser comisionado especial para ser misionero en el África, o para ser comisionado especial, qué sé yo, en Australia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el término apostelos es comisión especial. Entonces, mis amados hermanos, hay esta corriente doctrinal que sugiere que no existe el apóstol per se, o sea, como tal, no existe el apóstol, pero que existe el apostolado, o sea, la encomienda de Dios, de tal suerte que un pastor puede ser apóstol en ese sentido, un evangelista, un maestro, cualquiera puede tener un apostolado de Dios. Por ejemplo, yo puedo ser un pastor que no necesariamente me quede aquí en el Ecuador, que es mi país, sino que viaje en mi apostolado a la Argentina, a Francia, a Rusia, a Italia, a Van Gogh, a donde quiera, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el apostolado o comisión es lo que sostiene esta tendencia doctrinal, más no la existencia como tal del apóstol. Pero ¿quién ha sostenido esto? Hemos dicho que ellos sostienen como máxima que el Antiguo Testamento nos habla de 12 tribus de Israel y que por lo tanto solo pueden ser 12 apóstoles. Que el Nuevo Testamento nos dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 pórticos y con ella el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero y que no hay tu nombre como apóstol 13º. Y por lo tanto no puede existir el ministerio del apóstol. Pero como hemos dicho, mis amados hermanos, y quiero que no se malinterprete ni se confunda, pero la Nueva Jerusalén, que tiene los 12 pórticos con el nombre de cada apóstol, es una ciudad, no es el mundo. Y el capítulo 21 del Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, no de una ciudad nueva únicamente. Así que quienes van a regir sobre la nueva ciudad de Jerusalén, la que está vestida y ataviada con calles de oro, con mar de cristal, por supuesto serán los 12 apóstoles del nuestro Señor Jesucristo designados y que como ya hemos visto son los 11 que él designó y que no es Matías el 12º, sino que el Espíritu Santo nos ha dado a conocer a través de la revelación del Nuevo Testamento de que se trata del apóstol Pablo. Así que cada uno de ellos va a regir en esa nueva Jerusalén y lógicamente el mundo es tan amplio que requerirá de otros legisladores, de otros gobernadores, por supuesto,
de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesucristo cuando nos habla de las recompensas. Nos dice que unos serán sobre 5 ciudades, otros sobre 2 ciudades, de acuerdo a las recompensas que hayan hecho por haber multiplicado los dones o los talentos que tenían encomendados por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la teoría de las recompensas es bíblica, la dictó nuestro Señor Jesucristo como maestro para todo el mundo y no puede tomarse como un menosprecio de la importancia de cada uno de estos seres. Porque díganme ustedes, si un apóstol de Jesucristo va a gobernar en la Nueva Jerusalén, entonces, ¿a quién le recompensamos para gobernar sobre 5 ciudades del mundo si el apóstol de Jesucristo va a gobernar sobre una sola ciudad que es la Jerusalén? Entonces quiere decir que las personas de los ministerios nuevos, que sería solo de conformidad con los teólogos actuales, que sería solo el evangelístico, el pastoril y el del maestro, solo los 3 van a gobernar sobre 5 ciudades cada uno, bendito sea el nombre del Señor, porque ya los otros apóstoles tienen su gobierno en la Nueva Jerusalén de acuerdo al Apocalipsis. Entonces no podemos comprender de esa manera la Escritura, sacar al texto del contexto global de lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, existen los apóstoles, por supuesto, existen los apóstoles, pero como hemos dicho, el apostolado o el apóstol del término apostelo, que significa comisión especial, cada uno tiene una comisión especial. Si Pablo tuvo una comisión especial para los gentiles, recuerden que en el tiempo del apóstol Pablo no existían 7,800 o 7,700 millones de seres humanos como existen hoy en día. Por lo tanto, imagínense que para predicar en el primer siglo, donde habría miles de millones menos de seres humanos, se necesitaba un apóstol. ¿Cuánto más ahora? Ahora bien, alguien me va a querer destruir la doctrina y la tesis diciendo, pero también está escrito la palabra del Señor que la iglesia descansa sobre el fundamento de los santos apóstoles y profetas y que como ya se puso un fundamento, no se puede poner más fundamentos. En otras palabras, nos intentan decir que si yo construyo una casa y ya pongo los plintos y las primeras columnas, ya no necesito poner nuevamente otros plintos u otros cimientos en el aire porque ya están puestos en la tierra. Y que eso es lo que nos dice la palabra del Señor cuando está estableciéndose que la iglesia crece y se sustenta bajo el fundamento o sobre el fundamento, perdón, de la doctrina de los santos apóstoles y profetas. Nadie está quitando eso, por supuesto. Ahora bien, las comisiones pueden ser distintas, que es lo que varía, porque recuerden que la principal piedra, lógicamente, es Jesucristo. Él es el fundamento. Los nuevos apóstoles que traigan una comisión especial no necesitan poner otro fundamento, porque Pablo dice, el fundamento ya lo hemos puesto y es Cristo Jesús. Ahora cada uno de ustedes dice, mire cómo sobreedifica. Pero jamás la Biblia, mis amados hermanos, sostiene con el desaparecimiento de nuevos ministros, de apóstoles o profetas o maestros. Bueno, alguien dirá, el apóstol Juan recibe una revelación en el Apocalipsis, sostiene y dice, porque hablando de las 7 iglesias, sostiene la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a través de esta revelación diciendo, porque has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso fue en el primer siglo, mis amados hermanos. Hemos dicho, en el primer siglo muchos quisieron ser apóstoles de Jesucristo, encomendados por su propia conciencia o quizá porque el enemigo les puso en el corazón. Pero todo un siempre han querido las personas autodenominarse ministro de Dios, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, no solo apóstol. Hasta nuestros días hay gente que se llama apóstol a sí mismo sin que sea llamado de nuestro Señor Jesucristo.
Yo no estoy sugiriendo que todo el mundo que se dice apóstol lo es. Estamos estableciendo que el ministerio apostólico no deja de funcionar, lógicamente porque no hay un principio bíblico, no se encuentra en la palabra del Señor el hecho cierto de que el ministerio fulano o sutano ha dejado de existir. Y de ahí vamos, lógicamente, al ministerio de los profetas. En el Antiguo Testamento era la máxima disciplina en jerarquía, los profetas, los enviados de Dios, los ojos de Dios, la voz de Dios, los oídos de Dios en la tierra. Y ustedes se dan cuenta que a través de los profetas Dios castigaba la tierra. Cuando se ponían reyes, el profeta representaba a nuestro Dios y por lo tanto disciplinaba al rey. En el tiempo de los apóstoles, mis amados hermanos, por supuesto, existían los profetas. De hecho, el apóstol Pablo recibió a través de Ágabo profecía, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo determinaba qué era lo que le iba a acontecer a Pablo cuando subía a Roma para testificar a Roma, donde finalmente murió cortado la cabeza o guillotinado. Pues bien, dice el Nuevo Testamento que también cierto hombre, ¿no es cierto?, tenía hijas, 3 hijas que eran profetisas. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es el profeta? Tenemos que entender. Hemos dicho, profeta es el que nos trae la revelación de Dios en cuanto a hechos futuros o disciplinarios de parte de Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que en el Antiguo Testamento, Natán, el profeta, disciplinó al rey David, trayéndole la palabra de exhortación y de disciplina y castigo sobre el pecado que David había cometido con Betsabé al haberse llegado y adulterado con ella, que era casada, una mujer casada, y posteriormente murió su hijo. Ustedes vieron la reprensión, la disciplina que había dado Dios a través del profeta Natán se cumplió. Posteriormente él se llega a consolarla a ella, tuvieron un segundo hijo, al cual Jehová lo amó y le puso por nombre Jedidías, más conocido entre nosotros, Salomón. Bien, entonces, mis amados hermanos, el encargo del profeta era lógicamente traer la voz de Dios, la revelación, los planes de Dios, el diseño de Dios sobre la faz de la tierra. Eso nos dice el Antiguo Testamento, de tal suerte que ustedes ven a Dios hablando con Moisés y diciéndole, constrúyeme el tabernáculo, constrúyeme el arca de la alianza y hazlo conforme al diseño que se te fue mostrado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el profeta traía esta revelación divina de Dios sobre la faz de la tierra y por supuesto traía la palabra de Dios de disciplina y de exhortación para cualquier rey o ministro de aquel entonces. Y en el Nuevo Testamento nos vemos exactamente ejecutando el mismo rol protagónico. Vemos que el apóstol Pablo es disciplinado por Ágabo diciéndole que lo que le iba a suceder en Roma, como dijimos hace un momento, y por supuesto sigue trayendo el siervo de Dios, Ágabo, la revelación de Dios. Algunos tratadistas dicen, es que ya no puede existir profetas porque la Biblia dice que no le añades ni le quites, dice el Apocalipsis, que el que le añade y le quita pierde su parte del árbol de la vida, ¿no es cierto? Y que los juicios de las plagas de este libro van a ser sobre el tal. Bendito sea el nombre del Señor, pero aquí una acotación. El profeta, ¿qué hace? Lo único que hace es profetizar. ¿Qué es profetizar? Nada más que repetir lo que Dios dijo. Ahora, cada profeta tiene también su comisión o su apostolado, si ustedes lo quieren así. Tiene su apostolado, su comisión. Por ejemplo, al profeta Jeremías se le dio para profetizar sobre las naciones, de tal suerte que ustedes ven que el ministerio de él empieza el Señor diciendo, no digas que soy un niño. Él le decía a Jehová, por favor no me envíes porque yo soy solamente un niño. Y él dijo, no digas soy un niño porque a todo lo que yo te envíe irás tú, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones.
O sea, el apostolado, la comisión para Jeremías era profetizar a las naciones, y si estudiamos el libro del profeta Jeremías, por supuesto, ustedes van a conocer que el profeta Jeremías emite juicios sobre muchas naciones de la tierra, y muchas se están cumpliendo actualmente, ¿verdad? Ahora bien, a Daniel era un profeta, el profeta Daniel, que se le reveló cierta parte del Apocalipsis y cierta parte de los hechos futuros que iban a pasar no solamente con Jerusalén en el mismo periodo de tiempo de vida de él, ¿no es cierto? Porque él estaba profetizando los acontecimientos de Nabucodonosor para el futuro, cuando él estaba estableciendo lo que significaba la estatua y la imagen y la piedra que derrumbaba la estatua del sueño de Nabucodonosor. Después lo vemos profetizando sobre la interpretación de los sueños. La comisión y el apostolado de él era profetizar las interpretaciones de los sueños de él y también lo que iba a pasar en el futuro, como hemos dicho, ciertos capítulos del Apocalipsis. Ahí vemos en el capítulo 7, del verso 1 al 7, ustedes encuentran las 4 bestias, diciendo que en el verso 7 está la 4ª bestia, que nos la cuenta el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué había visto Daniel? Ciertas escenas, ciertos capítulos del Apocalipsis, y así también lo vio Ezequiel, así también lo ve Isaías. Cada uno de ellos tiene un encuentro con un capítulo de la película apocalíptica, y cada uno de ellos empieza a testificar lo que iba a pasar y que concuerda lógicamente con todo lo que dice ya completamente el apóstol Juan en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Entonces vemos, mis amados hermanos, que ese era el apostolado de ellos en la antigüedad. Entonces los nuevos teólogos dicen, ya todo está profetizado, todos los acontecimientos están sellados, porque Dios dice, sella las revelaciones y el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. Si ya está sellado, le dijo a Daniel, entonces ya no puede existir profecía. Ahora bien, lo que mal interpretamos es que, si bien es cierto, la palabra de Dios ya está sellada, en cuanto a esto no hay cómo añadirle, pero sí hay profecía, en cambio, a las interpretaciones de la palabra y al corazón mismo de cada ser humano, como lo hacía Natán, que ustedes ven que no profetizó sobre naciones, sino profetizaba disciplina de corrección para el rey David. Así ustedes ven que Ágabo no profetizaba acontecimientos futuros sobre la humanidad, sino sobre la persona única de un hombre que se llamaba apóstol Pablo. También las 3 hijas del profeta que profetizaron lo mismo que Ágabo al apóstol Pablo, ustedes ven que tampoco profetizaban sobre las naciones. Entonces, el decir abiertamente que el ministerio profético ya no existe es totalmente un error doctrinal. Un error doctrinal. Porque aquí se nos está hablando claramente que la profecía, a través del apóstol Pablo, nos dice que tiene ciertas características. Dice que nos sirve para corregir, para instruir en justicia, para edificar y consolar. O sea, aquí ninguno de estos argumentos nos está diciendo que la profecía que se va a traer a la tierra es sobre revelaciones del inframundo o sobre revelaciones extraterrestres, ¿no es cierto? Diciendo que en Marte vamos a ir a vivir. O sea, sería una herejía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marco jurídico que nos determina el apóstol Pablo como doctrina para nosotros la iglesia, dice que sirve para corregir, para instruir en justicia, para consolar y exhortar. Entonces, ¿existen los profetas? Pues por supuesto que sí, lo dice el mismo apóstol Pablo. Ahora, sería una locura pensar, mis amados hermanos, que Dios en este tiempo no levante profetas para hablar al hombre, cuando la Biblia nos dice desde el Génesis que siempre la intención de Dios fue dirigirse al hombre cuando comete un error, de tal suerte que vemos desde el Génesis capítulo 3 y más antes que Dios hablaba a Adán y a Eva y le ponía sus condiciones, sus pactos, su palabra, sus mandamientos, sus decisiones, su exhortación y su corrección. Vemos después en otra dispensación del tiempo, en los tiempos de Noé,
que antes del diluvio Dios hablaba a los profetas con respecto de lo que iba a suceder. En el Nuevo Testamento vemos que en el libro de los Hechos Dios seguía hablando a través de los profetas. En el ministerio del Señor Jesús también se profetizó. Y en el Nuevo Testamento vemos también en la presencia profética. Es más, todo teólogo dice ya no puede existir profetas. Sin embargo, el apóstol Pablo, dentro del libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, que nos habla de los dones del Espíritu, dice que existen diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, y la profecía es uno de esos ministerios, y dice, yo espero que todos obtengan los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Ahora bien, aquí una pequeña acotación. Muchos quieren dividir y sostener que el profeta como tal ya no existe, sino que existe el mover profético, o sea, el espíritu de la profecía sobre una persona. Eso es lo mismo que decir, mis amados hermanos, que Dios nos usa, viene la profecía y simplemente suelta una palabra y es lo único que hace, pero la persona que profetiza no hace absolutamente nada desde el punto de vista ministerial. Y eso también es un error, porque recuerden, mis amados hermanos, que los profetas están para exhortar, para corregir. Entonces, no habla solamente de la profecía, habla del ministerio profético. Y por lo tanto, los profetas existen hoy en día hasta la antigüedad, con la salvedad de que el apostolado cambia con el que vemos en el Antiguo Testamento. No profetizamos sobre eventos mundiales más allá de los que ya están explicados y establecidos, tipificados en la palabra de Dios, la cual es inmutable, lógicamente, sino que se reconvienen, o más bien dicho, se limitan, se contraen a profetizar sobre la revelación del corazón malvado, perverso del ser humano, o sobre las buenas cosas que nosotros podamos hacer, y de tal suerte que Pablo dice, yo aspiro que todos profeticen. ¿Saben por qué? Porque si todos hablaran lenguas angelicales o lenguas humanas por el Espíritu, y vienen personas que no pueden entender, solo van a ser como címbalos que retiñen o que resuenan, o metales que retiñen o címbalos que resuenan, perdón. Pero mis amados hermanos, el que profetiza, dice, si todos profetizaran y entra un inconverso, es convencido por todos vosotros. Ahora bien, es cierto, hay el mover profético, pero ¿cuál es el profeta? Dice la Biblia, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, dice, de cada ciudad levantaré a un profeta, llamaré 2 de cada casa y 1 de cada ciudad. Entonces, a 2 personas de cada familia van a tener un llamado de parte de Dios, nos dice el Antiguo Testamento, y que levantará por lo menos uno que esté delante de la presencia de Dios como profeta para traer la señal. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que sería ilógico decir que Dios amaba a Nínive, que era una ciudad de apenas 120,000 personas, y Dios dice, ¿acaso no tendré yo compasión de esta grande ciudad, Jonás? Esta grande ciudad que tiene 120,000 personas. ¿Cuántas personas tienen las ciudades hoy en día? Bueno, Quito tiene aproximadamente 3 millones. ¿Creen que el amor de Dios dejó de ser para permitir que cualquier acontecimiento sin que lo anuncie a través de sus siervos, los profetas, acontezca? O simplemente vamos a decir, es que ya está escrito en la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, diciendo que vendrán plagas, que vendrán terremotos, inundaciones, que vendrán enfermedades, que vendrá esto y este otro. Sí, pero eso se lo dijo hace 2000 años. Pero también en el Antiguo Testamento, hace cientos de años se venía diciendo el castigo de Jerusalén, y lógicamente Dios siguió profetizando por los tiempos a través de sus siervos. Así que no hay una determinación que nos pueda decir que ya los profetas como ministerio han desaparecido. Hoy en día yo conozco personas que son profetas delante de la presencia del Señor a carta cabal, y todo lo que ellos han hablado hasta el momento se ha cumplido a rajatabla. Que nosotros, los intelectuales,
los que queremos ser eruditos en términos teológicos, querramos negar la existencia del espíritu de la profecía y sobre el profeta, es algo ilegítimo. Es algo ilegítimo. ¿Por qué? Porque el único que puede deshacer su palabra es quien la fabricó. Y ese es Dios, a través del Espíritu Santo, quien inspiró a los santos hombres de Dios para que existan las revelaciones, como hemos dicho, de nuestro corazón. Pues bien, mis amados hermanos, la palabra del Señor también nos dice, el apóstol Pablo, recuerden, maestro para nosotros, nos dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, no puede dejar de existir. Caso contrario, el mismo Señor Jesucristo se quedaría sin testigo, porque recuerden que quien suple la presencia del Señor Jesucristo en la tierra es el vicario de Cristo, que no es otro sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habla a través de un ser humano, quiere decir que Jesucristo se quedó sin testigo sobre la faz de la tierra.